Buenas tardes a todos. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas Luis? tardes, Cristina. Bueno, Eh, nos estaban viendo por detrás que estamos haciendo unas pruebas, ¿vale? Pero ¡Uy! ¡Uy! Nos estaban viendo. Madre mía. te has vestido, Me, ¿no? me estaban viendo, escribiendo El Hola Mundo, sí. Hola Mundo, el conocido como Hola Mundo. Sí, estábamos probando para que no hubiese problemas con el audio, a ver qué estaba generando los problemas de audio de ayer. Bueno, lo primero que os tengo que comentar es que tengo un maravilloso resfriado y o trancazo. O sea que disculparme si en algún momento se me va un poco la olla, porque estoy un poco con fiebre y con trancazo. Pero vamos, confiemos en que no. Antes de empezar, hoy vamos a meternos con la parte de cámaras y igual se nos queda algo pendiente de la parte de cámaras, porque el temario que tenemos por delante hoy es largo, pero vamos a ponernos con ello. Pero antes, si alguien tiene alguna duda con respecto a lo visto ayer, pues nada, que la formule. Y si no, pues nos liamos con el tema que nos ocupa hoy. Algo que recordamos, por si hay alguien que se ha apuntado hoy que ayer no estuviese presente, las dudas las formulamos a través del chat. Cristina las recoge y cuando yo pida esas dudas, como por ejemplo en este momento, pues Cristina me las pasa a través de un chat que tenemos nosotros. Si alguien necesita hablar, porque es una duda un poco más compleja y no es fácil escribirla o es demasiado larga, sin ningún problema le desmuteamos el micrófono, que están muteados por defecto, y hablamos. Así que, dicho esto, ¿alguien que tenga alguna duda pendiente de ayer? Sí, por aquí me han pasado una. De todas formas, si en algún momento estamos así en un intervalo y no os da tiempo a escribir tan rápido, tenéis un botoncito ahí que es para levantar la mano, ¿vale? Así yo, si veo que alguien tiene la mano levantada, es porque está escribiendo y nos esperamos un minuto mientras la escribe, ¿vale? Ahora te paso, a ver, Josep, que he hecho una pregunta. El ProRes 4444 de Alexa, me sobra un 4. Ya lo veremos. Todavía no hemos entrado a ver los ProRes. Ya te lo adelanto, el cuarto 4 es porque es capaz de llevar un canal alfa. Entonces, por eso es el único ProRes que es capaz de llevar alfa. Por eso el cuarto 4. Pero vamos, esto lo comentaremos cuando veamos los codec ProRes y los codec DNxHD y DNxHR y los sin compresión, que son los más utilizados en flujos de trabajo de postproducción. Entonces, esos todavía los tenemos pendientes. Hemos visto solamente los códecs procesados de cámara. Nos queda por ver los códecs de RAW, que los veremos hoy, una vez que hayamos explicado qué es un RAW, qué es un procesamiento RAW, y los códecs de postproducción que los veremos mañana cuando veamos los procesos de postproducción. Pero todavía no hemos entrado en eso. ¿Alguna otra cosa? No, nada, pues empezamos. Empezamos entonces. Vale, pues como hemos dicho, íbamos a entrar en el mundo de cámaras, no tanto para ver las cámaras en sí, lógicamente, porque en un curso online sería un poco absurdo, sino para ver qué cosas son importantes en las cámaras especialmente de cinematografía digital, aunque hablemos también de las cámaras de vídeo, digamos, más de televisión, qué cosas son importantes para configurar un flujo de trabajo. Lo primero de lo que vamos a hablar muy por encima, la verdad, es de los sensores que vamos a emplear en las cámaras. Muy por encima vamos a hablar de los tipos de sensores. Tenemos básicamente los sensores TCD, que son dispositivo de transferencia de carga, y los CMOS. Aquí tenéis los acrónimos, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Básicamente, a día de hoy, lo que más impera son los CMOS, ya que en un principio, cuando comenzaron, tenían problemas de ruido y de falta de sensibilidad. Pero a día de hoy, la velocidad de los CMOS
ha hecho que se impongan con respecto a los CCDs. Hay tres tipos fundamentales de CCD, dependiendo de cómo realizan la transmisión de la información: transferencia interlínea, transferencia de cuadro y transferencia combinada de cuadro y línea, que fueron los que fueron marcando las distintas tecnologías. La más evolucionada es esta, la de FIT, los momentos históricos de la alta definición. Ya digo, actualmente los sensores CMOS imperan, ya que son más rápidos, porque dentro del propio sensor se incluyen no solo los píxeles que cambian la luz en electricidad, sino más características importantes del sensor, como pueden ser, por ejemplo, el conversor analógico digital u otras partes importantes a la hora de la transformación de la señal de la luz a analógico y de analógico a digital. Tanto si utilizamos sensores de tipo CCD como si utilizamos sensores de CMOS, lo que más nos va a importar a la hora de la configuración de nuestro flujo de trabajo es cómo van a generar el color unos y otros. A la hora de la generación del color, lo que nos importa es si utilizamos tres sensores, sean CCDs o CMOS, o si utilizamos un sensor. Esto va a ser particularmente importante cuando nos metamos con las características de los códecs RAW, de los códecs crudos. Si tenemos una cámara que funciona con tres sensores, ya digo, sean CCD o CMOS, el color va a estar determinado bajo lo que se denomina el bloque dicroico. ¿Cómo funciona un bloque dicroico? Pues la luz entra dentro de la cámara a través de las lentes y mediante una serie de espejos polarizados es descompuesta en las tres primarias roja, verde y azul. Es decir, las tres frecuencias de onda, la frecuencia roja, la verde y la azul, son descompuestas de manera que la roja es captada por un sensor, la verde por otro y la azul por otro. Se combinan las tres informaciones y un píxel tiene lo que vamos a denominar el color real. Es decir, un píxel tiene la proporción adecuada de verde, azul y rojo, ya que cada una de estos sensores recoge la señal de rojo, verde y azul de forma proporcional, de manera que el píxel final tendrá la proporción adecuada de rojo, verde y azul, el color real. Cada píxel tiene el color real directamente. En una cámara que funciona con un sensor, el color se va a dar a través de lo que se llama la matriz Bayer. Detrás de cada píxel hay un componente para recoger uno de los primarios, es decir, tenemos componente primaria azul, componente primaria roja y doble componente verde. Siempre sabemos que el color que mejor se trata es el verde porque es el color al cual nuestro ojo tiene una sensibilidad mayor. Igual que aquí en el bloque dicroico, el color que también se trata mejor o el que pasa directamente sin pasar a través de los espejos polarizados es la componente verde. En una matriz Bayer, cada píxel no tiene el color real, es decir, este píxel recoge la información de qué cantidad de azul hay en ese área. Este píxel recoge la información de qué cantidad de verde hay en ese área y este píxel qué cantidad de rojo, pero no tenemos realmente en este píxel la información de rojo, verde y azul de ese punto como sí tenemos en un bloque dicroico. Por tanto, ¿cómo vamos a obtener el color real de cada punto, de cada píxel en un sensor con matriz Bayer? Bueno, pues van a hablar entre sí grupos de píxeles, 8, 16, dependiendo de la tecnología que estemos empleando, y van a interpolar, es decir, se van a, entre comillas, inventar la información. Es decir, si todo este área tiene mucha excitación en los píxeles verdes y poca excitación en los píxeles rojos y azules, toda este área es un área verde. De esa manera, mediante estos procesos de interpolación, cada píxel tiene como resultado el color real, su determinada proporción exacta de rojo, verde y azul. Pero inicialmente, en una matriz Bayer con un sensor, cada píxel tiene la información solo de un primario, no tiene la información del color real. Esto será importante, esta diferenciación, cuando trabajemos con RAW. Ya os voy adelantando que actualmente con las tecnologías que empleamos en las cámaras que funcionan en RAW,
no se puede hacer RAW en cámaras que tengan un bloque dicroico. Es decir, todos los códecs actuales que trabajan en RAW, todas las cámaras actuales que trabajan en RAW, que graban en RAW, trabajan con un sensor de un determinado tamaño u otro y con una matriz Bayer. Este proceso de interpolación se hará más tarde en el revelado. De todas estas cosas hablaremos un poquito más adelante cuando nos metamos con el RAW. Sí nos va a importar a la hora de la configuración de nuestro flujo de trabajo, especialmente en cámara o en set, mejor dicho, el tamaño de los distintos sensores que podamos tener en nuestra cámara. ¿En qué influye el tamaño del sensor? Bueno, pues va a influir en bastantes cosas. La primera, sensibilidad. Cuanto mayor es el sensor, lógicamente más sensible es a la luz, puesto que tiene una mayor superficie para recoger luz. Por tanto, es más fácil tener cámaras de mayor sensibilidad si los sensores son más grandes. La relación señal-ruido, lo mismo. Cuanto mayor es el sensor, mejor es la relación entre la señal y el ruido que se genera, puesto que tiene más componentes que se excitan con la luz. Resolución, lo mismo. Es más fácil tener niveles de resolución mayores en tamaños de sensor mayores. Lógicamente, si yo tengo un tamaño de sensor pequeño y tengo que introducirle 8 millones de puntos, 16 millones de puntos, 32 millones de puntos, es más complicado tecnológicamente que si la superficie del sensor es más grande, porque cada punto puede ser mayor. Ángulo de imagen, distancia focal. Esto es particularmente importante. El ángulo de imagen depende y la distancia focal está en relación directa con el tamaño del sensor. Cuanto mayor es el sensor, menor es iba a decir también la profundidad de campo. Cuanto en cuestión de distancia focal, para cubrir el mismo ángulo de imagen, cuanto más pequeño es el sensor, más pequeña tiene que ser la distancia focal. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una cámara con este tamaño de sensor o con un 35 milímetros, el 35 milímetros el clásico, por ejemplo el full, necesitaremos un 50 milímetros, un objetivo cuya distancia focal sea de 50 milímetros para cubrir lo que es el ángulo de imagen que tradicionalmente se reconoce como el ángulo de imagen de visión del ser humano. Sin embargo, si el tamaño de nuestro sensor es menor, nos hará falta un objetivo de menor distancia focal para cubrir el mismo ángulo de imagen, por ejemplo, un 8 milímetros. Es decir, cuanto más pequeño es el sensor, menor es la distancia focal necesaria para cubrir el mismo ángulo de imagen. Cuanto más grande es el sensor, mayor tiene que ser la distancia focal y también físicamente el objetivo para cubrir el mismo ángulo de imagen. Y por último, algo ligeramente confuso, que es el círculo de confusión del cual hablaremos en la siguiente slide un poco más en profundidad, y la profundidad de campo. Realmente lo que tradicionalmente se dice es que los sensores de tamaño mayor tienen una profundidad de campo menor. La profundidad de campo, sabéis que es el espacio que está enfocado por delante y por detrás de nuestro punto de foco una vez que hacemos foco, es decir, hacemos foco a una determinada distancia, en esa distancia tenemos foco, pero por delante y por detrás de esa distancia foco también hay un espacio enfocado que se llama profundidad de campo. Esa profundidad de campo depende de varios factores, de la distancia de la cámara al objeto, del ángulo de la apertura que tengamos, de la distancia focal y del círculo de confusión o tamaño de nuestro sensor. Realmente, en las siguientes slides veremos que no vamos a tener una profundidad de campo menor cuanto mayor es el sensor debido al círculo de confusión. Ya digo, esto lo vamos a explicar luego un poco más en profundidad, pero sí que es verdad que la primera sensación que tenemos es que cuanto mayor es nuestro sensor, menor es la profundidad de campo. Esto no es debido al círculo de confusión, sino a esta parte de aquí. Pero ahora hablaremos de eso más en profundidad. La realidad es que empíricamente, prácticamente, cuando nosotros aumentamos el tamaño del sensor, la profundidad de campo se reduce de forma dramática. Por eso, las DSLRs,
las cámaras de Nikon o de Canon han tenido tanto éxito? Porque nosotros estábamos acostumbrados con un presupuesto bajo a utilizar cámaras con un tamaño del sensor pequeño, un tercio de pulgada, un cuarto de pulgada. Entonces todo estaba a foco, lo cual no es bueno ni es malo, todo estaba a foco, había una profundidad de campo muy grande. En el momento en el cual podemos tener acceso a un full frame, no un full frame de 35 milímetros de cine, sino un full frame de fotografía, es decir, más grande todavía. Ahora revisamos un poco los tamaños más comunes. Cuando tenemos acceso a esos tamaños de sensor, podemos tener una imagen más cinematográfica en el sentido de tener una menor profundidad de campo. Entonces, se ha comenzado una moda de dejar completamente desenfocados los fondos, de tener la nariz a foco de los actores y los ojos fuera de foco y cosas demasiado exageradas en mi opinión. La profundidad de campo no es algo ni bueno ni malo, depende de la historia que estemos contando. Y de hecho, cuando yo estudiaba fotografía, la perseguíamos. Es decir, lo que nos interesaba era cerrar diafragma, por ejemplo, para tener más profundidad de campo y componer en profundidad con varios términos. Ahora, por una cuestión también presupuestaria, se ha buscado el look contrario, pero no es ni bueno ni malo. Dicho esto, ¿cuáles son los tamaños de sensor más utilizados? En cine, de toda la vida, ha sido el 35 milímetros, 4 perforaciones. Este que tenemos aquí, el 4 perforaciones Super 35. Este es el tamaño de la película original, 35 milímetros, 4 perforaciones. La relación de aspecto de este fotograma es 4 tercios. Entonces, actualmente las cámaras de cine como la Alexa o como la Alexa, no la XT, sino la Alexa Classic o como la Red, todas las cámaras que salen anunciando que tienen un sensor de 35 milímetros, la mayoría de ellas no tienen un sensor cuya relación de aspecto sea de 4 tercios, sino que tienen un sensor cuya relación de aspecto es de 16 novenos. Es decir, sería equivalente a esto, a un Super 35, 3 perforaciones, ¿vale? Es decir, tienen un tamaño muy similar al 35 milímetros de cine, pero la relación de aspecto del fotograma no es 4 tercios, sino que es 16 novenos. Hay cámaras como la Alexa XT que sí que tienen un tamaño de 4 tercios, sobre todo para poder llevarse bien con ópticas anamórficas, de las que luego hablaremos un poco más en profundidad. Pero la mayoría de las cámaras de cinematografía digital actuales tienen un tamaño de sensor de 35 milímetros, 3 perforaciones, es decir, 16 novenos de relación de aspecto. Por encima tenemos las cámaras de tipo full frame de fotografía, las Canon, las Nikon, etcétera, que tienen un tamaño mayor, tienen un 35 milímetros, 8 perforaciones, que sería el 35 milímetros que se utilizaba en fotografía estática. Esto pertenece más al mundo de la fotografía que al mundo del vídeo o del cine, pero también nos lo podemos encontrar. Por encima tenemos tamaños como por ejemplo el de la Alexa 65, que sería este, o ya IMAX, que son palabras mayores. Por debajo, muy típicos, los 2 tercios de pulgada para cámaras de tipo televisión, para cámaras de estudio o cámaras ENG, que tiene un tamaño parecido al Super 16 milímetros de cine tradicional. Y por debajo de eso, cámaras tipo consumo con sensores de 1 tercio de pulgada. Muy asociado esto a 3 sensores de 1 tercio de pulgada. Pensad que, por ejemplo, el que estas cámaras tengan un sensor más pequeño puede ser algo beneficioso para nosotros, puesto que si, por ejemplo, lo que estamos haciendo es un documental, nos va a interesar en muchos casos tener profundidad de campo. Es decir, a mí me va a interesar que no ya cuando hago una entrevista, sino cuando estoy a lo mejor corriendo por el campo, persiguiendo iba a decir, a ciervos, pero bueno, puede ser también, no tiene por qué ser documental de la naturaleza, puede ser un documental de guerra o muchos otros temas. Cuando tenemos esas situaciones, la profundidad de campo nos es buena. Entonces, cuidado, porque dependiendo del flujo de trabajo que vayamos a hacer, dependiendo de la producción que estamos haciendo, es importante elegir la cámara porque va a condicionar muchas cosas del rodaje, entre otras, cómo difícil va a ser el foco. Si nosotros nos enfrentamos a esa situación con una Canon 5D, probablemente nuestro foco sea mucho más complicado y peor en muchas situaciones. Entonces, cuidado con esto. Términos intermedios serían efectivamente el trabajar con 2 tercios de pulgada, que permite tener profundidad de campo y también
cuando abrimos completamente diafragma y tiramos a telefoto, desenfocar, porque la profundidad de campo, como hemos dicho, no solo depende del tamaño del sensor, sino que depende de la distancia focal, si es más telefoto o más angular. Cuanto más tele, menos profundidad de campo. Cuanto más cerca, menos profundidad de campo hay. Cuanto más lejos está el objeto, más profundidad de campo hay. Y voy a hacer de la obturación del diafragma. Cuanto más abierto está el diafragma, menos profundidad de campo hay. Sobre el círculo de confusión tenéis una slide que es básicamente para que la leamos. Yo creo que es la única slide de todo la presentación, que es para leerla, y es una aclaración sobre lo que es el círculo de confusión en relación a qué significa trabajar con un sensor a una resolución o a otra y qué significa trabajar con un sensor de un tamaño u otro. El círculo de confusión es el tamaño máximo de ampliación de un punto para que éste se vea enfocado. Depende del tamaño del plano focal. Cuanto mayor es el tamaño del sensor, mayor círculo de confusión, mayor profundidad de campo, y esto es algo que normalmente se entiende al revés. Y la resolución del mismo. A mayor resolución, en un mismo tamaño de sensor, el píxel es más pequeño, menor círculo de confusión y, por tanto, menor profundidad de campo. Por tanto, a menor círculo de confusión, menor profundidad de campo. Su relación con la profundidad de campo depende además del tamaño de ampliación. Mayor ampliación, mayor desenfoque, menor profundidad de campo y distancia de observación. Mayor distancia, menor desenfoque, mayor profundidad de campo. Por ejemplo, aplicaciones de esto. Dando por sentado que la distancia de observación de una imagen debe ser el doble del diámetro de la imagen, esto es un principio básico. Si fotografiamos en 35 milímetros o en un sensor de X tamaño y resolución para pantalla grande, usaremos como referencia de la profundidad de campo un círculo de confusión menor que si fuésemos a televisión, que podemos trabajar con un círculo de confusión mayor. Es decir, si tenemos una cámara cuyo sensor es de 35 milímetros y nuestro material se va a ver proyectado en pantalla grande, vamos a tener menos profundidad de campo que si lo proyectamos en televisión. Esa es la primera conclusión. Aunque el tamaño del sensor sea el mismo, el tamaño de ampliación nos afecta dando una distancia de observación base. Por tanto, esto es lo primero y lo tienen en cuenta los ayudantes de cámara a la hora de trabajar con un determinado tamaño de sensor o un determinado tamaño de plano focal si trabajan en fotoquímico, y tienen en cuenta su destino, es decir, si voy a televisión o si voy a cine. Otra consecuencia es que rodar con el mismo sensor a 4K reduce la profundidad de campo que al rodar en HD. Es decir, si tengo un sensor de 4K y le digo al sensor que en lugar de trabajar a 4K trabaje en HD, la profundidad de campo varía. Esto es importante también. Pasamos a tener más profundidad de campo, ¿vale? De manera que si yo tengo un sensor que es de forma nativa 4K y en lugar de decirle que nos genere un archivo de 4K le decimos que nos genere un archivo de HD, depende también de cómo esté haciendo ese down conversion, si se hace después de la captación o si se hace reduciendo el número de puntos en el sensor. En este caso sería si se reduce el número de puntos en el sensor. Entonces la profundidad de campo nos varía. Y por último, como consecuencia de todo esto, también el romper un poco ese mito de que cuanto mayor es el sensor, menor es la profundidad de campo debido al círculo de confusión. Aparentemente, al tener un sensor mayor, la profundidad de campo disminuye, pero esta disminución de la profundidad de campo es debido no al tamaño del sensor, sino al uso de ópticas más telefoto, menor profundidad de campo, para obtener el mismo ángulo de imagen, es decir, lo que decíamos antes, para tener el mismo ángulo de imagen en un sensor de mayor tamaño necesitamos mayor distancia focal, más telefoto. Entonces, por eso tenemos menos profundidad de campo. La influencia de la lente sobre la profundidad de campo es mayor que la del círculo de confusión, ¿vale? Entonces, esta realmente es así, es decir, cuando nosotros trabajamos con un sensor mayor, de mayor tamaño, para cubrir el mismo ángulo de imagen, tenemos menos profundidad de campo que si trabajamos con un sensor de tamaño más pequeño. Pero esto no es por el círculo de confusión, sino porque la distancia focal
que necesitamos para cubrir el mismo ángulo de imagen es más telefoto. Y eso tiene más incidencia en la profundidad de campo que el círculo de confusión, ¿vale? Todas estas cosas son importantes porque, de nuevo, a la hora de elegir si con una determinada cámara y un determinado tamaño de sensor y una determinada resolución del sensor, si empezamos a cambiar cosas, tienen una repercusión en la imagen final, en la profundidad de campo, por ejemplo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir nuestro flujo de trabajo. Vale, cambiamos de tercio y vamos a hablar de color. Vamos a hablar primero de sistemas de color. Muchas veces nos vamos a encontrar esto escrito no como sistemas de color, sino como espacios de color. Esto es debido, entre otras cosas, a que en nuestras disciplinas, lamentablemente, muchas veces no tenemos consensos como puedan tener los médicos, los abogados, a la hora de nombrar las cosas. Pero bueno, de nuevo, como en todas las cosas relativas a este curso, lo que me importa es que los conceptos nos queden claros para que, aunque lo leamos de una manera o lo leamos de otra, y yo mismo probablemente mientras lo esté explicando lo explique de las dos maneras o utilice ambos términos, entendamos de lo que estamos hablando. ¿Qué son los sistemas de color? Los sistemas de color son maneras en las cuales el ser humano intenta capturar el color, descomponer el color, trabajar el color. Es decir, el color existe. Nosotros sabemos que la mesa en la que yo estoy trabajando ahora mismo es de color marrón clarito, llevo un jersey marrón oscuro y tenemos una manzana roja. Pero según el uso que nosotros queremos hacer del color, según lo que nosotros estemos haciendo, fotografía, impresión o lo que sea, el ser humano va a utilizar un sistema de color u otro. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de color muy empleado en el audiovisual, que es el RGB. Sabemos que las cámaras, tanto las cámaras de vídeo como las cámaras de fotografía, están trabajando con la descomposición en RGB mediante una matriz Bayer o mediante un bloque dicroico, como hemos dicho antes, porque sabemos, Newton demostró, que la luz blanca a través de un prisma es descompuesta a través de los primarios de RGB y con estos tres primarios en determinadas proporciones se pueden obtener todos los colores del espectro. Por tanto, si lo que queremos es capturar la luz blanca, entre comillas blanca, porque sabemos que hay temperaturas de color según la hora del día, etcétera, etcétera, pero bueno, haciendo el consenso de luz blanca como la luz del sol, si lo que queremos es capturarla, entonces emplearemos el sistema de color RGB. Si por el contrario lo que queremos hacer es imprimir sobre una hoja blanca, sobre un papel blanco, y lo que queremos es obtener mediante tintas los distintos colores del espectro, entonces no emplearemos tintas rojas, verdes y azules, sino que emplearemos tintas cian, magentas y amarillas, las complementarias del rojo, verde y azul, en el sistema sustractivo, lugar aditivo. Y sabemos que realmente en cuatricomía, en una impresión, funciona también una tinta de color negro. Por tanto, si utilizamos un uso o utilizamos el otro, cambiamos nuestro sistema de color. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo un software de corrección de color, sea para fotografía o sea para vídeo, y deseo variar la saturación de mi imagen? De manera que si la bajase completamente, la imagen se volviese blanco y negro, no tuviera nada, ninguna cantidad de color. Si yo utilizo los controles de RGB para variar, para intentar variar, mejor dicho, la saturación de mi imagen, no lo voy a conseguir. Si bajo el control de rojo de mi software de corrección de color, la imagen se volverá cian. Si bajo el control de verde, la imagen se volverá magenta. Y si bajo el control de azul, la imagen se volverá amarilla. Si bajo los tres a la vez, lo que tendré es una reducción de la exposición, es decir, se verá más brillante si los subo y más oscura si los bajo. Pero no tengo ninguna manera de poder variar la saturación de la imagen si solo tengo controles de RGB. Sin embargo, si utilizo un sistema de color distinto, si descompongo ese mismo color que tiene mi imagen en lugar de sus componentes de rojo, verde y azul, o sus componentes proporcionales de cian, magenta y amarillo, si utilizo un sistema de color distinto, como puede ser el tono, saturación y brillo, ahora sí tengo un ajuste independiente de saturación para poder bajar la saturación de mi imagen. Es decir, el mismo color puede ser definido bajo sus componentes de rojo, verde y azul
bajo sus componentes de cian, magenta y amarillo o bajo sus componentes de tono, saturación y brillo. De hecho, el mismo color podría ser definido mediante un código completamente distinto, como puede ser el código Pantone que utilizan los diseñadores. Será el mismo color de la realidad, pero hemos utilizado un sistema de color completamente distinto, que además no se basa en tres partes. ¿Entendéis? Es decir, yo tengo un color en la realidad y según el uso que le vaya a dar, según la comunicación que yo tenga que hacer o qué voy a hacer con eso, lo descompongo de una manera o de otra. Por tanto, nosotros muy comúnmente utilizamos en audiovisual el CMI y el RGB, el HSL, es decir, tono, saturación y brillo. También utilizamos mucho el IUP. ¿Os acordáis que ayer estábamos hablando y os decía, os podéis encontrar componentes escritas como IUP? Si lo encontramos escrito como IUP, se está refiriendo al espacio de color o al sistema de color, en el cual hay una componente de luminancia y dos componentes de diferencia de color, R-I y B-I, pero el IUP habla de ese espacio de color, muy típico cuando trabajamos en 422. Cuando estamos trabajando en 422 estamos diciendo que trabajamos en el sistema de color IUP, mientras que, como decíamos antes, lo habitual cuando trabajamos en 444 es trabajar en RGB, aunque también decíamos que se podía trabajar en RGB y IUP. ¿Entendéis? Es decir, una cosa sería el sampleo y otro el espacio de color. O una cosa sería el muestreo y otra el espacio. ¿Veis? Ya he dicho espacio, el sistema de color. También podemos decir espacio. Si nosotros utilizamos cualquiera de estos sistemas de color, el RGB, el CMI, el HSL, todos ellos se denominan device dependent, es decir, dependientes del dispositivo. Si yo comparo un monitor que está funcionando en RGB, es decir, en un monitor, la manera de generar el color es mediante RGB. Da igual que sea una tecnología de LED, de plasma, da lo mismo. El color se genera mediante RGB, un tubo. Si yo comparo las primarias de RGB de un determinado monitor con las primarias de RGB de otro monitor, no serán iguales. Por tanto, si no hay un proceso de calibración en el medio, es imposible que la misma imagen se vea igual en un monitor y en otro. Por la misma regla de 3, una misma imagen no se va a ver igual en una impresora que en otra, porque también el sistema CMI es device dependent, depende del dispositivo. Las primarias de CMI de una impresora no son las mismas que las de otra. Por supuesto, va a poder haber procesos de calibración para machearlas, para igualarlas, pero en esencia el sistema de color depende del dispositivo. ¿Habría alguna manera o habría algún sistema de color que fuera un poco más agnóstico de los dispositivos? Sí. Tenemos, por ejemplo, muy empleado en audiovisual el X, Y y Z, generado por la CIE, por la configuración, la Comisión Internacional del Color, en 1931-1932, según la documentación que leáis. Las primarias de X, Y y Z son primarias teóricas, no corresponden a ningún dispositivo en concreto, sino que engloban dentro de ellas todos los colores que el ser humano es capaz de ver. Por eso tenemos una mayor área en los verdes. X, Y serían los ejes en dos dimensiones y el tercero, la Z, sería la luminancia, que como veis aquí teníamos un punto más brillante y aquí lo tendríamos más oscuro. De esta manera vemos todos los colores en dos dimensiones, los gamuts, de los que ahora hablaremos, y en el tercer eje tendríamos la luminancia, en X, Y y Z. ¿Por qué no es un RGB si aquí hay RGB? Porque, de nuevo, RGB es dependiente del dispositivo, mientras que X, Y y Z tiene unas primarias teóricas, no depende de ningún dispositivo en particular. De hecho, vamos a utilizar este triángulo, el triángulo CIE, X, Y y Z, para comparar unos RGBs con respecto a otros, porque como es independiente del dispositivo, nos va a permitir comparar. Hay más sistemas de color independientes del dispositivo, como podría ser, por ejemplo, el LAP, muy empleado en fotografía y a veces también nosotros en corrección de color de vídeo. Lo pongo para que veamos que no es el único el X, Y y Z. De hecho, más adelante hablaremos de otro, también muy empleado, o que comienza a estar bastante empleado, que se llama ACES. Pero de momento nos quedamos con este X, Y y Z. El sistema de color empleado en la
codificación y visualización de nuestro archivo es importante. Es decir, aquí tenéis, por ejemplo, la misma imagen. En este caso, la imagen está codificada en RGB y visualizada en RGB. De manera que tendríamos los tonos correctos. En este caso, tendríamos una imagen codificada en X, Y y Z, visualizada en un monitor de RGB. Entonces, de esta manera vemos que los tonos son distintos. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el DCI, es decir, el paquete de cine digital, lo que hablábamos ayer, los DCPs, están codificados en el espacio de color o en el sistema de color X, Y y Z. Si codificación y visualización son iguales, entonces lo veremos correcto, como en este caso, en el cual codificación está en RGB y visualización está en RGB. Si cogemos un DCP que está codificado en X, Y y Z y lo visualizamos en nuestro monitor de ordenador o en nuestra televisión que está en RGB y no hacemos ningún tipo de conversión, entonces veremos estos tonos. Entonces, cuidado con esto, porque el espacio de color o el sistema de color es dramático a la hora de las visualizaciones. Seguimos hacia adelante y vamos a hablar de gama. Vamos a hablar de gama y de contraste, que son sinónimos. La curva de gama va a ser la responsable del contraste de nuestra imagen. Si tenemos aquí una estructura, por ejemplo, de un sensor o de una imagen, en el eje X tendríamos la entrada de luz, ¿vale? Cuanto más vayamos en el eje X, mayor será la entrada de luz, y en el eje Y tendremos la recepción de la luz por parte de ese sistema, de ese sensor o de esa película fotoquímica. Ahora vamos a hablar de varios escenarios. De manera que si tenemos una imagen completamente lineal, tendríamos una recepción completamente proporcional. Es decir, a medida que, por ejemplo, en nuestro diafragma va entrando, o a través de nuestro diafragma en cámara, va entrando más luz, el sensor o la película cinematográfica se va excitando de forma completamente proporcional, lo cual a priori es deseable. Es decir, a la hora de poder exponer, por ejemplo. Estamos hablando de la gama, en este caso, de un sensor o de una película cinematográfica en cámara. Si yo tengo estas dos gamas, ¿cuál de estas dos imágenes o cuál de estos dos sensores, si queréis decirlo así, sería más contrastado? Fijaos que en el caso de la imagen o del sensor rojo, en el momento en el cual comienza un poco la emisión o la entrada de luz, enseguida nos vamos a niveles de voltaje o a niveles de señal muy altos, es decir, enseguida nos quemaríamos. Pensar en que esto puede ser una señal de luminancia. Entonces la imagen sería muy contrastada. Pasaríamos muy rápidamente del negro al blanco. En el momento en el cual entra un poquito de luz de más, ¡pum!, ya se nos vuelve blanco. Por tanto, la distancia entre el blanco y el negro es muy corta. Mientras que con esta otra curva, al tener un dibujo distinto, fijaos que aunque yo vaya metiendo más luz, la curva va haciendo que la imagen vaya siendo más gris y cuesta más que se queme. Por tanto, gama y contraste, aunque no es exactamente lo mismo, tienen muchísimo que ver o son prácticamente sinónimos lo uno de lo otro, ¿vale? Entender esta curva de gama como la responsable o una de las grandes responsables del contraste de la imagen. Más exactamente, la responsable mayoritariamente de la posición de los grises de nuestra imagen. Vamos a hablar de gama en muchísimos procesos. Bueno, lo acabo de decir, la gama va a ser realmente un proceso completo, un proceso que se inicia de la siguiente manera. Las personas responsables de Kodak, cuando comenzó todo ese rollo del cine a finales del 19, hicieron una encuesta para preguntarle a los espectadores qué gama les gustaba más. Es decir, no es que les preguntaran qué gama les gustaba más, sino que les presentaron distintas imágenes, unas más contrastadas y otras más lavadas, y les preguntaron qué imágenes les gustaba más. Fundamentalmente por el pasado histórico de la fotografía y de la pintura realista, los espectadores eligieron imágenes contrastadas, imágenes cuya gama es aproximadamente de 1.4. Es decir, Kodak
quería dar a los espectadores una imagen en pantalla que fuera con gama 1.4 aproximadamente. Luego, por supuesto, cada producción, cada obra cinematográfica podía tener un determinado contraste en función del arte que se quisiera poner en la imagen. Pero en esencia se basaban, para la hora de construir la película cinematográfica, a la hora de darle una gama a la película cinematográfica, en un estándar para que la imagen saliera finalmente con una gama de aproximadamente 1.4. ¿Pero qué ocurre? Si nosotros comparamos estas dos gamas a la hora de rodar, pensad que nosotros podemos tener sensores o películas cinematográficas con una determinada gama o con otra, es decir, con un determinado contraste o con otro. Si yo tengo un sensor que tiene esta gama, va a ser más difícil rodar con él en términos de iluminación que rodar con un sensor que tenga esta gama. ¿Por qué? Porque con este sensor, con esta curva de gama, en el momento en el cual yo exponga, en el momento en el cual tenga una situación de ligero contraste, por ejemplo, tengo un interior y un exterior, pues si expongo para las luces altas, los negros van a quedar completamente incrustados, y si expongo para los negros, las luces altas van a quedar completamente voladas. Sin embargo, con esta curva de gama tengo muchísimo más espacio para los tonos medios, tengo muchísimo más rango dinámico o latitud, como vamos a hablar en el caso de las películas cinematográficas. Es decir, tengo mucha más distancia entre el blanco y el negro medida en grises. Por tanto, voy a tener un rodaje más sencillo, puesto que voy a tener espacio para las sombras del interior, las altas luces del exterior y los tonos medios de en medio. Por tanto, rodar con una curva de gama de 1.4 es complicado porque es una imagen bastante contrastada. Sin embargo, el rodaje no se hace directamente en positivo. Es decir, nosotros a la hora de estar trabajando en cine con la gama cinematográfica, con lo que se denomina la curva sensitométrica, nosotros no estamos rodando positivo, no estamos haciendo como si fuera una diapo en foto fija. Esto, aunque parezca una tontería, que me remonte al negativo y al trabajo en fotoquímico, tiene su sentido, luego lo entenderéis, aunque a día de hoy prácticamente no lo utilicemos. Nosotros cuando rodamos con película, cuando cogemos una Panavision o una Arri y rodamos en película, no estamos rodando directamente con el positivo, sino que rodamos un negativo y después hacemos un positivo, que es lo que se proyecta y se ve proyectado en pantalla. Entonces, basándonos en ese proceso, vamos a poder trabajar con un proceso también de gama. La gama del negativo es una gama muy lavada, es una gama de 0,6, es decir, la imagen que está grabando que está filmando, mejor dicho, nuestro negativo, es una imagen muy suave, con mucha latitud, con mucho rango dinámico, con mucho espacio entre los blancos y los negros. Pero claro, nosotros no queremos ver eso, nosotros buscamos una imagen contrastada, una imagen con fuerza, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que el positivo lo vamos a hacer con una gama de aproximadamente 2.4. Pensad que el paso de negativo a positivo se hace por contacto, es decir, se juntan físicamente la película negativa con la positiva y se hace pasar luz a través de ellas. De manera que si nosotros tenemos un negativo muy lavado y una película positiva que también es sensible a la luz muy contrastada, entonces se producirá el término medio entre ambas. Si en algún momento habéis trabajado imprimiendo fotografías con una ampliadora tradicional de foto, el proceso es el mismo. En una ampliadora se coloca el papel fotográfico, que es sensible a la luz, se coloca un negativo y se hace pasar luz a través de una lámpara, o sea, una lámpara proyecta luz que pasa a través del negativo e imprime sobre el positivo, o sea, sobre el papel, que como también es fotosensible, pues se genera la imagen contraria, se genera un positivo. Y os acordáis, los que hayáis trabajado de esta manera, que los papeles que podíamos utilizar en las ampliadoras tenían grados, podían tener distinto contraste. Cuanto mayor fuese el contraste del papel, más contrastada salía la imagen con respecto a un mismo negativo. Y eso nos permitía jugar con el contraste en nuestra imagen final en papel. El mismo principio se utiliza en cinematografía.
La única cuestión es que hay menos grado, hay menos opciones a la hora del positivo. Y en general este paso está más tabulado, es decir, está más instaurado. El negativo tiene una imagen muy lavada, tiene una imagen con una gama de 0.6 aproximadamente, y funcionaría el logaritmo de la exposición, y aquí sería densidad, es decir, cuanto más denso, más quemado está el negativo, y aquí estaría funcionando de forma contraria. Fijaos que la curva tiene una pendiente muchísimo mayor. ¿Para qué es esto? Para que finalmente el positivo impreso proyectado, por eso la curva es la contraria, porque es el positivo proyectado sobre una pantalla blanca, tenga la multiplicación de 0,6 por 2,4, que es aproximadamente 1.4. Es decir, nosotros vamos a obtener esta imagen que el espectador quiere finalmente de 1.4, esta imagen contrastada, pero teniendo un rodaje sencillo, un rodaje con una curva de gamma más suave, un rodaje con un rango dinámico amplio. Y después será en el laboratorio, de forma, entre comillas, automática, nosotros vamos a contrastar nuestra imagen. Este proceso a día de hoy en cine está sustituido por el etanonaje, por la corrección de color digital. Pero este modelo, este mismo modelo, es el que utilizamos hoy en día para trabajar y es lo que vamos a ir desgranando a lo largo de la clase de hoy. En vídeo, y cuando hablo de vídeo me refiero al nacimiento del vídeo, es decir, al nacimiento de la televisión, ocurre un escenario ligeramente distinto. Nosotros intentamos, de hecho, en vídeo, nosotros somos capaces de tener perfectamente una curva de gamma completamente lineal, es decir, no tenemos esta curva en S tradicional del fotoquímico, que tarda aquí un poquito en arrancar y luego tiene un pequeño codo para comprimir las altas luces. En vídeo, nosotros vamos a tener perfectamente una curva completamente lineal. Cuanto más luz le incidamos sobre nuestro sensor, más se excita. Pero en vídeo ocurre que nuestro monitor, el tubo de rayos catódicos, introduce una desviación de gamma. Por la naturaleza, por su naturaleza, los monitores de tubo introducían una desviación de gamma, es decir, la imagen se veía más oscura. Es decir, nosotros emitíamos de forma completamente lineal, pero después veíamos la imagen más oscura en nuestros monitores. Insisto, estoy hablando de vídeo, de televisión, del nacimiento del vídeo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es colocar, esta desviación es de aproximadamente 2.2, 2.4, más exactamente 2.4 actualmente. Podemos, para compensarla, colocar un circuito en la cámara, que vamos a denominar, para ser originales, gamma, que va a introducir la curva contraria, es decir, va a introducir una curva de 0,45, de manera que en la cámara no vamos a grabar así, sino que vamos a grabar ligeramente más brillante. De esta manera la imagen saldrá más brillante y se compensará con el oscurecimiento en nuestro monitor de forma que den finalmente una imagen compensada. 2.2, 2.4, en la actualidad se utiliza 2.4, tradicionalmente se usaba más 2.2, 0.45, prácticamente 1 de curva de gamma final, si hacemos la multiplicación. Es decir, este circuito de gamma se introduce en las cámaras de vídeo para compensar un problema en la monitorización, ni más ni menos. En la actualidad me podéis decir, ya, pero es que ya no tenemos tubos de rayos catódicos, ya, pero ¿qué ocurriría si ahora mismo todos los televisores o todos los monitores o todos los proyectores que salen al mercado no tuvieran esta curva, sino que fueran completamente lineales? Cualquier contenido generado en el momento del tubo, en el momento histórico del tubo, se vería más brillante. Por tanto, todas las tecnologías actuales fuerzan una gama de monitorización de 2.2, 2.4. Todos los monitores, ya sean LCDs, LED, plasmas, todas las tecnologías fuerzan a que la imagen tenga una desviación de 2.2, 2.4, dependiendo un poco del destino también, internet, televisión, etc. ¿Por qué? Por retrocompatibilidad, básicamente, para llevarse bien con las cámaras y con cualquier contenido generado en el momento de los tubos.
Entonces, este es el escenario de la gama en vídeo, igual que el escenario de la gama en cine es parecido, pero con otro propósito distinto. Por otro lado, tenemos la gama en ordenadores. En un ordenador nosotros también tenemos un monitor y, como hemos dicho, ese monitor también está introduciendo esa desviación de gama. Pero ¿qué ocurre? En un ordenador no tenemos la cámara para que nos haga esta desviación de gama del 0,45. ¿Quién va a hacer esa desviación de gama para que una imagen que nosotros tenemos, sea de vídeo o de fotografía, se vea correcta en nuestro monitor? El sistema operativo. Va a ser Windows o Mac o Linux el que va a introducir una desviación de gama de 0,45 o desviación para compensar un 2,2 o un 2,4 para poder hacer la misma operación que en televisión, ¿vale? Esta sería la gama de vídeo, la gama en vídeo barra televisión, y esta sería la gama en visualización de imágenes en un ordenador. Por tanto, vemos que tanto en cine como en vídeo, televisión, como en ordenadores, la gama es un proceso. Tenemos una parte que se hace en cámara y otra parte que se hace en monitorización, o en el caso del vídeo, en cine, la monitorización no es en un monitor, sino con una película positiva que después se proyecta. Pero el proceso es el mismo, es decir, hay una gama de captación y una de exhibición, por decirlo así. Vale. En este escenario tenemos un momento en el cual la gente de Kodak se está preguntando cómo poder capturar la imagen cinematográfica. Es decir, acabamos de decir que el rango dinámico que nosotros tenemos en un negativo es muy amplio, puesto que lo que estamos haciendo es trabajar con una gama muy suave. Sin embargo, el rango dinámico que tenemos en vídeo es menor. ¿Por qué? Porque tenemos una gama mucho más contrastada, ¿vale? Partiendo del principio que teníamos antes. Entonces, los técnicos de Kodak se están preguntando cómo poder pasar la película cinematográfica, especialmente el negativo, a vídeo para poder trabajar con ella en procesos digitales, cómo poder digitalizar la película cinematográfica para poder hacer con esa película cinematográfica procesos de visual effects y corrección de color. De esto hablaremos un poco más adelante cuando también veamos la parte de postproducción, pero voy adelantando conceptos, sobre todo porque son relativos a la gama. Bueno, pues se encuentran con esta situación. Yo tengo el rango dinámico de la película cinematográfica, que es este, 12 f-stops, 14, los que sean, y tengo que meterlo dentro de este cuadrado, que sería el rango dinámico reducido del vídeo, porque su gama nativa es más contrastada, es una gama de más contraste. Entonces, claro, si yo expongo para sombras, las altas luces las pierdo, y si expongo para altas luces, me refiero en ese paso, o sea, en la transformación de cine a vídeo, si expongo para las altas luces, pierdo las sombras. ¿Qué se les ocurrió a la gente de Kodak? Decir, bueno, ¿y qué pasa si yo comprimo la gama por la parte de abajo y comprimo la gama por la parte de arriba? Es decir, en lugar de trabajar con una gama lineal, que como hemos dicho es la gama nativa del vídeo, ¿por qué no genero un archivo de vídeo cuya gama tenga esta forma? Una gama que comprima las altas luces y las sombras y los meta dentro de los medios tonos. Y así nace el concepto de la curva de gama Cineon. El Cineon es un archivo de imagen, igual que podría haber un TIFF, un JPEG o un DPX, es un archivo de imagen que se utiliza para escanear la película cinematográfica, o se utilizaba, ya a día de hoy ya es muy raro que se utiliza su hijo, el DPX. El Cineon fue el primer archivo que se utilizó para digitalizar la película cinematográfica y convertirla en un archivo de fotografía, no en una cinta de vídeo. Eso es un telecine del cual hablaremos mañana. Con esto se escanea la película y se generan miles de archivos correspondientes, cada uno de ellos, a un fotograma de la película cinematográfica. La extensión de este archivo es .cin, de manera que tendríamos mi peli 0000001.cin, mi peli 0000002.cin y así. Es decir, una secuencia de fotogramas en Cineon. Mediante esta compresión de los valores tonales, que es otra manera de decir la gama, valor
de valores tonales, podemos tener un rango dinámico ampliado en un espacio de color reducido. Decimos también que 10 bits en logarítmico, ya introducimos estos conceptos, 10 bits con una curva de gama logarítmica, las curvas que tienen esta forma son curvas de gama que llevan para dibujar su forma un logaritmo. 10 bits con curva de gama logarítmica son equivalentes a 12 bits en lineal. Es decir, aprovechamos más el rango dinámico con una curva de gama logarítmica. En solo 10 bits logarítmicos podemos meter la misma información que meteríamos en 12 bits lineales. Y aquí tendríamos una visión ya real de cómo se vería una imagen en lineal, digamos, o con curva de gama de vídeo. Cuando digo lineal me refiero a este tipo de curvas de gama, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de esto en profundidad, pero para que vayamos adelantando conceptos, ¿vale? Es decir, no completamente lineal, no esta, sino curvas de gama de vídeo que tiene una ligera pendiente para compensar la monitorización. Aquí tendríamos una imagen escaneada, digamos, de un fotoquímico con una curva de gama vídeo y la misma escaneada bajo la curva de gama cineón. Vemos muy claramente que la imagen está más lavada porque hay muchos más valores en los tonos medios, pero a cambio yo tengo todas estas altas luces comprimidas, de manera que tengo la información en de las altas luces. Fundamentalmente, la curva de gama cineón funciona comprimiendo las altas luces. Y es un proceso que vamos a llevar a cabo para, fundamentalmente, poder tener un espacio de color más amplio o un rango más amplio dentro de un espacio de color reducido. Esto es la gente de Kodak investigando cómo poder digitalizar la película cinematográfica y poder conservar el máximo rango posible dentro de un archivo de vídeo o de un archivo fotográfico reducido, con un espacio de color reducido. Paralelamente, la gente de vídeo, la gente de televisión, Japón, en gran medida, empiezan a desarrollar unas curvas de gama para vídeo, para televisión, personalizables. Es decir, hemos dicho que esta curva, este circuito en nuestra cámara nace solamente para compensar un problema de monitorización, problema que tenían inicialmente los tubos y que ahora todas las tecnologías actuales heredan. Pero también hemos dicho que esta curva es responsable directamente del contraste de mi imagen. Entonces, bueno, pues ya que tengo un circuito en la cámara que me permite tocar el contraste, yo puedo variar esta curva de manera que puedo darle a mi operador de cámara distintas curvas para distintas situaciones de luz, distintas situaciones en el set. De manera que aquí tendríamos la estándar, que sería la curva de gama 601, que es la curva de gama utilizada por defecto para compensar la monitorización en definición estándar, o su hija, la curva de gama 709, utilizada para compensar la monitorización también, pero en alta definición, y una serie de gamas que Sony, por ejemplo, que cada fabricante le pone sus nombres, Sony, por ejemplo, llama hipergamas. Entonces aquí vemos que son gamas que van a tener otros dibujos para dar imágenes más lavadas y tener algo más de rango dinámico, o en algunos casos también pueden ser curvas de gama que den una imagen más contrastada. Es decir, yo puedo, si yo por ejemplo estoy rodando en Londres en un día de niebla y estoy haciendo una noticia para televisión, pues a lo mejor me interesa directamente tener una curva de gama que me contraste un poco más la imagen, puesto que si no voy a tener una imagen muy lavadilla. Entonces, con estas curvas de gama yo puedo trabajar sobre cómo están funcionando los tonos medios, el blanco y el negro, de mi sensor para dar una imagen más contrastada o más lavada. Tenemos por un lado a la gente de Kodak investigando sobre el cineón para poder digitalizar la película mediante la compresión de los valores tonales, y tenemos por otro lado a la gente de vídeo trabajando en cómo personalizar el ajuste o el circuito de cámara de las cámaras de vídeo tradicionales. La unión de los dos mundos da
las curvas de gama de vídeo logarítmicas. Es decir, la S-Log de Sony, la Log-C de Arri, la Film de Blackmagic, la Canon Log de Canon, etcétera, etcétera, etcétera. Es la implementación del concepto Cineon en las curvas de gama de vídeo. Es el concepto de la digitalización de la película cinematográfica, pero en lugar de aplicarse a la digitalización de una película cinematográfica, se aplica directamente a la captación de la luz a través del sensor. Entonces vamos a tener este tipo de curvas de gama logarítmicas, este tipo de dibujos, directamente con las curvas de gama que van a operar sobre nuestros sensores. Cada fabricante va a desarrollar las suyas, aunque todas empiezan a tirar misteriosamente hacia el estándar Cineon. Fundamentalmente también porque la que más impera es la de Arri, y la de Arri bebe mucho del estándar de Cineon. De hecho, la de Arri se llama Arri Log C, y esa C es por el Cineon. Entonces, la S-Log 3 de Sony es muy parecida a la de Arri, por tanto, muy parecida al Cineon, y la Canon Log 2 es muy parecida al Cineon, por tanto, muy parecida a la de Arri. Es decir, todas están copiando en mayor o menor medida el estándar Cineon. Esta sería una gama de vídeo logarítmica. Esta sería una gama de vídeo lineal, entre comillas lineal, porque realmente veis que no es totalmente lineal, sino que tiene una cierta pendiente. Pero por jerga la llamamos lineales, en el sentido de que tiene una pendiente mínima para compensar la monitorización de un tubo o de cualquier monitor que tengamos. Son las curvas de gama estandarizadas, la Rec 709, la 601, la 2020, las que solamente buscan dar una imagen que compense o dar un contraste que compense nuestro problema de monitorización. Como veis, dan una imagen más definida, más final, no dan una imagen tan lavada. Aquí, en este tipo de rodajes, yo voy a tener que llevar a cabo una corrección de color, al menos a día de hoy. Luego ya veremos que todo esto con el alto rango dinámico puede cambiar ligeramente, pero a día de hoy yo, si capto esta imagen, tengo que tener un proceso de corrección de color para dejar la imagen más bonita, porque si no queda completamente lavada. Tengo la información de las altas luces, de las sombras, es decir, tengo este mismo concepto, pero claro, yo no quiero salir con esto. Con una curva de gama tipo lineal, con una curva de gama normal, con una curva de gama 709, por ejemplo, yo tengo una imagen cuya salida es más definida. Puedo emitir directamente con ella, puedo hacer un directo, pero el rango dinámico es menor. Vemos que ahí las luces altas se nos queman. Si tuviéramos una imagen que fuera completamente lineal, tendríamos esto, que es un flujo de trabajo que se utiliza, por ejemplo, en Visual Effects o en animación. Si es completamente lineal, es decir, perdón, si vemos completamente la imagen en lineal, la vamos a ver oscura. No es que la información no esté, es que la vemos oscura, porque nosotros no tenemos ninguna curva que nos compense la oscuridad o la curva del monitor. Por tanto, las imágenes en lineal puro, que sería, por ejemplo, ya digo, como se trabaja en Visual Effects, en flujos de trabajo avanzados, o en animación, o como capta el RAW, ¿vale? Y ahí sigo adelantando conceptos, esas imágenes las veremos oscuras, pero la información está, ¿vale? Esto sería el lineal puro, por eso el lineal de 709, que por jerga lo llamamos lineal, lo entrecomillo, porque realmente el lineal puro sería este de aquí. Bueno, vamos a hacer una paradita, que hemos dicho un montón de cosas, por si alguien tiene dudas. Pues, te paso una que salió justo al empezar el curso. A ver, que era sobre los sensores. Hablando de sensores, ¿se ha podido igualar el obturador completo como en analógico? Lo pregunto para evitar sobre todo el efecto gelatina o problemas a la hora de usar flash o luces strobo. Sí, hay sensores, o sea, primero hay cámaras de cinematografía que trabajan con obturadores mecánicos, como puede ser la Alexa XT o la Sony F65, y para los que trabajan con obturadores electrónicos, están los full shutter, me parece que se llaman, no rolling shutter, es decir,
eh, para compensar el problema del efecto gelatina originado por los CMOS, se trabaja con un sensor que en lugar de realizar un barrido progresivo de las líneas del sensor CMOS para que no se provoque el efecto de gelatina, hace, entre comillas, una lectura completa de todos los píxeles de sensor. Digo entre comillas porque siempre hay unos que van primero y otros que van después. Pero con las cámaras actuales se ha solventado bastante el problema de gelatina de los sensores CMOS con el famoso rolling shutter. Y luego también hay cámaras de nivel alto de cinematografía digital que trabajan con un obturador mecánico directamente en lugar de electrónico. Pero a pesar de usar obturadores completos, sigue habiendo el problema de descarga del CMOS. Sí, 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 es justo lo que acabo de decir. Es decir, incluso cuando se utiliza el obturador completo, todavía podemos tener parte de ese problema, ya que al final, pues eso, siempre hay algunos componentes que van primero, o van algunos píxeles que van primero y otros que van después. Entonces, el único que lo soluciona por completo es el obturador mecánico. Ese es el que, o si no lo soluciona completamente, lo minimiza al máximo. Entonces, pero claro, solo las cámaras de gama más alta lo emplean. Pregunta, ¿es por eso que hay que aplicar una LUT para visualizar? Sí, vamos ahora a hablar de todo ese tema de las LUTs. Por eso y por otras cuestiones también. Pero sí, ahora nos metemos con todo ese tema de las LUTs. Me queda claro lo que heredan las curvas logarítmicas de Cineón, pero no me ha quedado claro qué heredan de la otra parte, Sony y Japón. Bueno, básicamente es la unión de los dos mundos, es decir, es coger el concepto del Cineón. El concepto del Cineón es de un escáner, es decir, es un escáner de película. No hay ninguna cámara que grabe con la curva de gama Cineón. Es un escáner de película, como podemos tener un escáner de papel, pues un escáner de película que genera imágenes con curva de gama Cineón. Y mientras tanto, los japoneses están modificando los sensores de cámara con unas curvas de gama o con otras. Entonces llega un momento en el cual los dos mundos se unen y dice, ¿por qué no modificamos la curva de gama de nuestra cámara, no la de nuestro escáner, sino la de nuestra cámara, con la curva de gama, no la hipergama no sé qué o la Cinelike como hacen los de Panasonic, no, sino con la Cineon. Entonces es la aplicación de una curva de gama determinada que nace en un escáner dentro de una cámara. Esa es la unión de los dos mundos. Por un lado está el mundo cámara y por otro está el mundo escáner. El mundo escáner aporta la curva de gama y el mundo cámara aporta el sensor.